Dummies. Hola, ¿cómo están? Continuando con esta sección de químicas para Dummies, entraremos en el tercer capítulo que está en función de materia y energía. Em, para comenzar a comprender esto, lo primero que hay que tener en cuenta es el concepto de qué es materia. Y el primer punto nos dice que observemos todo lo que nos rodea. ¿Qué quiere decir? En este viene un ejemplo donde hay una imagen de un cuarto y podemos ver un sinfín de objetos, ¿sí? Podemos ver cuadros, podemos ver una cama, una almohada, un oso, una pelota, una mesa, libros, cortinas. Todo eso que vemos es materia. Es decir, que todo aquello que nos rodea es materia, ¿sí? Y hay que recordar que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un espacio, o sea, un lugar que se encuentra ahí ubicado, como todos los objetos de esa imagen. Eh, Continuando con el concepto de materia, pues hay que tener dos grandes clasificaciones, que es algo macroscópico o microscópico. Lo macroscópico es lo que podemos ver a simple vista. ¿Qué podemos ver a simple vista y podemos saber qué es? Pues las cosas grandes, ¿verdad? Aquellas que miden más de 1 centímetro, más de 1 milímetro. Por ejemplo, aquí observamos una cama. ¿Qué más observamos? Lámparas, ¿sí? Ah, y bueno, un sinfín de cosas que podemos ver. Y en las microscópicas, ¿qué podemos observar? Pues observamos, es aquello que no podemos observar a simple vista, que para eso necesitamos uso de equipos como microscopios, que tienen dimensiones muy pequeñitas, micras, y pues más pequeñas que una micra, que podrían ser Armstrongs, nanómetros. ¿Y ahí qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar los átomos, los enlaces, algunas células, algunos microorganismos, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que es materia, también podemos saber que la materia puede encontrarse en tres estados muy conocidos, que son sólido, líquido y gaseoso. El primero, por ejemplo, el sólido, y vamos a ubicarnos o imaginarnos el agua, ¿sí? Si nosotros congelamos el agua, tendremos un material sólido, rígido, ¿verdad? Cuando lo toquemos no se va a deformar. Cuando esa agua está, o ese hielo, mejor dicho, está a temperatura ambiente, podemos encontrarlo en forma líquida, que esa forma líquida, pues es fácil que adquiera pues la forma del recipiente que llegue a contenerlo, ¿sí? Y veamos, en el sólido se encuentra una estructura ordenada, ¿no? En el líquido, comienza pues no a tener cierta organización, pero ahí siguen los enlaces y se encuentran un poquito más separados los átomos de otros. En el gaseoso, ¿qué ocurre? Pues los átomos se encuentran más separados en comparación con el líquido y aún más separado en comparación con el sólido. Y para eso vemos que podemos pasar de un estado a otro. Por ejemplo, yo tengo un sólido, un líquido y un gas, ¿sí? Pero si yo paso de un gas a que se vuelva sólido, el proceso se llamará deposición. Si este sólido pasa, pero veamos, este gas cuando pasa al estado sólido por el proceso de deposición, no requiere temperaturas, es decir, requiere que bajemos nuestra temperatura, que sea frío. Pero cuando pasamos de sólido a líquido, requiere que la temperatura sea grande. ¿Para qué? Para que ese sólido se vuelva líquido. Un claro ejemplo es un metal, ¿no? Cuando le colocamos mucha temperatura al metal, se vuelve líquido. Y ese proceso de paso de sólido a líquido se llama fusión.
Cuando el líquido se le agrega más calor y pasa de líquido a gas, se llama vaporización. Ahora vamos en sentido contrario. Cuando el gas se enfría, se condensa y se vuelve líquido, ¿sale? Cuando el líquido se enfría más y pasa al estado sólido, se llama solidificación. Y cuando el sólido pasa a gas, por una temperatura fría, se llama sublimación. Hay un concepto que es punto de ebullición. Yo creo que muchos hemos escuchado ese concepto de punto de ebullición. Vamos a ver de qué trata este punto de ebullición. Tenemos dos imágenes. Veamos. Acá tenemos agua en fase líquida y dice que hay una parte fase gaseosa. Y tiene un termómetro. Después a esta agua se le induce o se le coloca una fuente de ignición, en este caso un fuego. Va a generar que se caliente y que burbujee. Esa burbuja, o mejor dicho, este fuego va a generar que la temperatura suba, y al generar que esa temperatura suba, va a comenzar a burbujear, ¿verdad? Y ese burbujeo está relacionado con el punto de ebullición, ¿sí? Y vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Con esta imagen. Habíamos dicho que va a pasar a calentarse y comienza a haber un burbujeo. Para que nos quede más claro qué es el punto de ebullición, hay que decir o hay que mencionar que es cuando un líquido llega a pasar, se transforma en vapor. Entonces, el punto de ebullición de un líquido varía según la presión ambiental que lo rodea también. Es decir, no sé si han escuchado que dicen que no es la misma temperatura que se requiere a nivel del mar que cuando no se está a nivel del mar por la presión atmosférica que está afectando, pero a esas son cantidades muy pequeñas, no hay una gran diferencia, ¿sí? Pero sí influye. Y nos dice que, veamos, del hielo, pero aquí no colocamos el hielo, del agua pasa a vapor. Ese es mi punto de ebullición, ¿sí? Y acá está el proceso, dice el agua sólida, después líquida, y después de este proceso a llega mi punto de ebullición, del agua líquida a la gaseosa. ¿Y qué será el punto de congelación? Dice... Primero vamos a tener en claro estos conceptos que ya hemos visto. La condensación es de paso de gas a líquido. Vamos a regresarnos acá. Condensación de gas a líquido. Aquí nos lo está marcando, ¿verdad? Esa es la condensación. Ahora vamos a regresarnos y dice que será congelación de paso de líquido a sólido. Vamos a ver. De líquido a sólido, también llamado solidificación, Entonces dice, el punto de congelación es el mismo punto que el de fusión, o sea, es lo mismo. La temperatura a la que el líquido consigue convertirse en sólido, a la que el sólido se convierte en líquido. De manera análoga, la temperatura de condensación es la misma que del punto de ebullición. Y aquí aparece, ¿no? 0 grados Celsius y es un sólido. Acá está el líquido, esa temperatura ambiente, y acá está cuando comienza a hervir o a ebullir, ¿verdad? El punto de ebullición. Así que tenemos congelación, temperatura ambiente y ebullición. Y aquí simplemente nos pasa lo mismo, ¿no? Punto de sublimación. Vamos a ver qué es el punto de sublimación. Aquí tenemos un compuesto llamado dióxido de carbono y nos dice que está en estado sólido y que no va a pasar por el líquido, vean,
simplemente directamente pasa al gaseoso. A eso se le llama punto de sublimación. Y aquí colocado en una gráfica de presión contra temperatura donde nos define que hay una sección sólida, otra gaseosa y otra líquida, y que donde se unen estos estados de la materia se llama punto triple, pero aquí abajito donde dice que si yo paso de acá a acá, o sea, de sólido a gas, se va a llamar sublimación, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Es decir, que si de este sólido, que estamos aquí ubicados a cierta presión y cierta temperatura, yo me hago hacia acá un poquito más hacia la temperatura, el aumento, va a ser un gas. ¿Ok? O si yo estoy acá y le bajo un poco la presión, será un gas y llevaré a un punto de sublimación. ¿Sí? Este diagrama es uno, bueno, no un diagrama, sino esta, esta clasificación ya lo habíamos visto en el primer capítulo, pero es parte de la materia, vean. Es un pequeño repaso de lo que habíamos visto y nos dice que la materia puede dividirse en sustancia o mezcla. Y hay que recordar que las sustancias pueden ser elementos o compuestos. ¿Cuáles son los elementos? Pues aquellos elementos que encontramos en la tabla periódica que vienen como puros, por ejemplo, hidrógeno, hierro, calcio. ¿Qué quiere decir? Que pues los átomos son iguales, ¿ok? Y un compuesto, ¿qué es lo que vemos? Vemos circulitos diferentes que nos indica que son átomos diferentes, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Pues, por ejemplo, este es del agua, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. ¿Y qué tendríamos acá? Este es un compuesto, serían muchos moléculas de ese compuesto. Igual el etanol, veamos, no solo tiene un elemento, tiene varios, ¿no? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y ahora con la mezcla con la mezcla podemos encontrar homogéneo y heterogéneo. ¿Qué es homogéneo? Bueno, homogéneo es que cuando yo mezcle dos sustancias, pues diferentes, como alcohol y agua, y los mezcle, no se ve una división entre estos dos líquidos en este caso, ¿no? Y otro ejemplo es, yo tengo pues una botella con agua y le agrego algún colorante, se dispersa bien y yo no veo la división de dos sustancias, sino que veo que solo agarro color una, es decir, yo no veo las dos fases diferentes. Y en una mezcla heterogénea es lo contrario, yo sí puedo ver fases diferentes. ¿Por qué? Vean, en una mezcla homogénea los átomos de los diferentes compuestos se mezclan, por ejemplo, este es de agua, este es de alcohol y se mezclan. Eso hace que no pueda haber esa división. Pero en una heterogénea, ¿qué ocurre? No se pueden mezclar. Y comienzan a hacer una división, como es el caso común del agua con el aceite. Vean, acá están esas moléculas y acá del aceite y acá del agua, ¿no? No se mezclan. Lo mismo ocurriría con una ensalada. No se mezclan, sino que están ahí. Propiedades químicas. ¿Qué será una propiedad? Esto es interesante porque una propiedad está relacionado con la característica que puede tener algún objeto. Pero en este caso vamos a hablar de las químicas. ¿Cuáles serán esas propiedades químicas? A veces es muy confuso tener que hablar de propiedades químicas. A veces nos dicen químicas y todo se nos enreda porque no tenemos idea de lo que podría ser. Pero es muy sencillo tratar de definir cuáles son las propiedades químicas, porque son aquellas que solo son propiedades del átomo, de las uniones de esos átomos y que comúnmente vemos en clases de química, así que no es tan difícil. Por ejemplo, el estado de oxidación, que está relacionado con con los números de oxidación que pueden tener, ¿no? Los enlaces químicos relacionados con si comparte un electrón o que cede y acepta, ¿no? Si comparten entre ellos mismos, que ya sabemos que están definidos como iónicos, que es cuando aceptan o ceden uno o dos
3 electrones, o cuando comparten que ambos tienen 4 electrones en la última capa de valencia y comparten número de coordinación, calor de combustión. Ese calor de combustión es cuando agregamos una temperatura y comienza a hacer combustión. Si es tóxico, si es flamable, si es irritable. Son propiedades muy, muy químicas que son de esos elementos presentes. Y ahora hay otra propiedad por describir, que son las propiedades físicas. Las propiedades físicas son aquellas que podemos observar de algún objeto. Por ejemplo, aquí que vemos el color. ¿Qué color es este? Del pantalón, azul. De la hoja es verde. Del plátano, amarillo. Otra propiedad física, la textura. Cuando nosotros tocamos, ¿no? Acá en este algodón de azúcar blando, el gatito suave, la canasta rugosa. Otra propiedad física, la temperatura. El helado frío, la pizza caliente. El peso también es una propiedad física, que sería si es pesado, es ligero. La dureza. ¿Qué tan duro o blando puede ser algo? Ahora, la forma, ¿qué forma tiene? Redondo, cuadrado, rectangular. Y el tamaño, pequeño o grande. Fuerza, fuerte, frágil, flexibilidad, rígido o flexible. De manera general, una propiedad física es cualquier propiedad susceptible a poder ser medida. Usualmente se asume que el conjunto de propiedades físicas define el estado de un sistema físico, ¿sí? Y regresándonos a esto para que nos quede más claro, una propiedad química es cualquier propiedad de la materia por la cual puede cambiar de composición. O sea, no nada más es lo que les mencionaba, sino que estas propiedades pueden generar que haya un cambio en la composición de algún material. Es decir, transformarlo. Y bueno, continuando con esto, hay que aprender a identificar las sustancias por su densidad. ¿Qué es la densidad? Bueno, es un parámetro que nos sirve para medir la masa de un material en un volumen determinado, ¿sí? Y un ejemplo muy, muy interesante es ver pues cuáles serían las diferencias entre el oro, la pirita y la calcopirita. Recordemos que el oro pues es un metal precioso y la pirita y calcopirita pues son materiales que parecieran ser oro, pero no lo son. Son mejor conocidos como el oro de los no muy brillantes, por no decir la palabra. Y nos dice aquí abajito como nota. La densidad del oro nativo es aproximadamente de 19.3 gramos sobre centímetro cúbico. Vean qué densidad ocupa. Es una densidad muy grande. Mientras que la pirita tiene una densidad de alrededor de 5 gramos sobre centímetro cúbicos. No es ni la mitad del oro. Y la calcopirita tiene una densidad aproximadamente de 4.2 gramos sobre centímetro cúbico, casi llegándole a la pirita, pero pues es menos su densidad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve saber la densidad de este material? Vamos a ver de qué nos sirve. Dice, ¿cuál es la densidad y cómo medir la densidad? Bueno, aún no termino con esto. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Y para eso quiero seguir avanzando. Nos dice cómo medir la densidad. Es muy interesante, ¿no? Pues vienen aquí algunos ejemplos de cómo podríamos. Si es una figura
determinada, ¿a qué me refiero con una figura determinada? Que sea un cilindro común, una esfera, un cono, un rectángulo, un cubo, pues es muy fácil determinar el volumen geométricamente. Por ejemplo, el de un cilindro pues sería volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Acá tenemos el radio y la altura. El de una esfera, pues sería el volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cuadrado y tendríamos el radio. Y el de un cono, pues el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Tenemos la altura y el radio. Y para un rectángulo, que es lo mismo para un cubo, sería que el volumen es igual a por B por C, que es alto, ancho y, alto, ancho y largo. ¿Sí? Que sería lo más común cuando tenemos figuras geométricas. ¿Y cómo puedo medir la masa a lo mejor de un líquido y el volumen? ¿Cómo le haría? Pues también existen materiales para un líquido, claro, el volumen. También existen materiales de laboratorio que sirven para medir estos. Este es un pignómetro y sirve para medir líquidos. ¿Qué es lo que hago? Bueno, los pignómetros ya de por sí están graduados a un solo volumen, se llenan y es el volumen que se encuentra registrado, por ejemplo, 1 mililitros, que es muy poco, ¿no? A lo mejor 10 mililitros, ¿sí? Y se llena bien y se pesa en una balanza analítica. Entonces, regresándonos acá, pues como tenemos la masa y el volumen determinado por ese material de laboratorio, podemos determinar la densidad. Pero, ¿qué pasa cuando un objeto es irregular? Que es el caso de estos pedacitos de minerales, el oro, la pirita y la calcopirita. Pues es un poco más difícil tener que medirlos, ya sea o determinar el volumen por una figura geométrica o colocar ese mineral dentro de un pignómetro. Entonces, ¿qué se hace? Con ayuda de una bureta graduada, se coloca agua, sumergimos el objeto, que en este caso sería un mineral, y esto lo desplaza. El desplazamiento, por ejemplo, que fue de 29 menos 25 son 4 mililitros y obtendríamos el volumen. Con eso tendríamos este volumen y si los pesamos, determinaríamos la densidad, ¿verdad? Y ya con eso yo podría, si tuviese estas 3 muestras como incógnitas, determinar cuál es mi oro. Si la densidad me sale cercana a 19.3, pues yo sabría que es mi oro, ¿verdad? O la pirita o la calcopirita, ¿sí? Bueno, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, imagina que tienes una muestra de mercurio de 25 mililitros y su densidad es de 13.55. ¿Qué masa tendrá esa muestra de mercurio? Bueno, recordemos que la densidad, a ver, ya se me pasó. Recordemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? ¿Qué masa tenemos? Pero ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué masa tendrá? Tendríamos que despejar la masa. El volumen que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces yo tendría que la densidad va a multiplicar el volumen y esto sería igual a masa. ¿Sale? ¿No me quedó bien? Masa igual a densidad por volumen. Entonces ahora sí yo podría sustituir estos valores, que serían la densidad 13.55. Acá sería la densidad es igual a masa sobre volumen. Y yo tendría que determinar la masa. La masa, si el volumen está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces sería densidad por volumen. Y la densidad sería igual a 13.55 gramos sobre mililitro, que multiplica
el volumen, que son 25 mililitros. Los mililitros se me van y me quedan gramos. Es masa igual a los gramos que yo determine. Entonces, si tienen una calculadora a la mano y hacen sus operaciones, tendríamos que multiplicar 13.55 por 25, que nos daría 338.75. Solo voy a poner el 7. Y esta sería mi masa, ¿ok? Bueno. También podríamos determinar con ayuda de nuestro material, de nuestra densidad, podríamos determinar tanto el volumen y la masa, Vamos a continuar. Y vamos a ver. Ya hablamos sobre la materia, la masa, el volumen que se puede presentar de un material. Ahora, el mundo en marcha, la energía. Este pequeño subtema nos habla de las energías que puede haber. Y veamos, es la capacidad de realizar un trabajo como tal, esa es la energía. Y aquí nos vienen tipos de energía y ejemplos. Veamos, la primera es la radiante, la que puede emanar el sol y nos ayuda, por ejemplo, para el proceso de la fotosíntesis. Otro es la gravitacional. ¿Cuál es la gravitacional? Bueno, la que hace que todos estos planetas estén girando alrededor de una gravedad, ¿verdad? La potencial y la cinética, porque están juntas, están relacionadas entre sí. Si existe una, no puede existir la otra. Y tienen que ver con la posición en la que se encuentra. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra es la energía química, la térmica, la eléctrica, la nuclear, que esa es muy interesante. Otras son las renovables. Por ejemplo, aquí ponen esas celdas fotovoltaicas que son capaces de ser irradiadas y transformar esa energía, ¿no? Y las no renovables, que son muy comúnmente utilizadas por medio de la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Bueno, ahora entremos a lo de energía potencial y cinética, que es muy interesante. Veamos, es una imagen que nos coloca, está una chica arriba de un peldaño, tiene un objeto, una pelota, y luego la tira y cae. Veamos, en esta nos dice energía potencial, nos dice que cuando está arriba la pelota o estás hasta arriba del punto más alto, la energía potencial existe, pero la cinética no. Y cuando la pelota es tirada, la energía cinética existe, comienza a existir, pero la potencial ya no existe. ¿Ok? Depende de la posición del objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estemos en lo más alto, la energía potencial existe y cuando estemos en el punto más bajo, la energía cinética existe. Recordemos, las dos no pueden existir al mismo tiempo. La medición de la energía, la energía puede medirse, ¿sí? Una de las formas más comunes de medirlo es por termómetros y tenemos tres medidas muy comúnmente utilizadas, sin embargo existen más, ¿no? Que son los Kelvin, los Celsius y los Fahrenheit. Y veamos, ¿qué tienen en común? Pues están posicionadas, por ejemplo, colocando cuando hierve el agua. En el Kelvin es a 375.15. En Celsius a 100 y Fahrenheit a 212. ¿Sí? La temperatura corporal también se encuentra registrada. Para Kelvin son 310.15. Para Celsius 37. Para Fahrenheit 98.6. Y cuando el agua se congela, veamos qué ocurre. El registro para Kelvin es 273.15. Para Celsius 0
y para Fahrenheit 32. Y el cero absoluto. El cero absoluto en Kelvin aparece en 0. En Celsius en menos 273.5 y en Fahrenheit en menos 459.67. Y estas ecuaciones simplemente son para transformar, por ejemplo, de Celsius pasarlos a Kelvin. ¿Y qué se hace? Bueno, tenemos que a Celsius le sumaremos 273 y eso se convertirá en Kelvin. También tenemos para transformar Fahrenheit a Celsius. ¿Qué ocurre? Pues a Fahrenheit le restamos menos 32 y le multiplicamos 5 novenos y así obtendríamos los Celsius. Y para transformar de Celsius a Fahrenheit lo que tenemos que hacer es multiplicar los grados Celsius por 9 quintos y luego sumarle un 32. Ok. Dice, entra en calor. El calor es la energía térmica que fluye entre dos objetos en contacto. Si cada uno de ellos se encuentra a distinta temperatura, la unidad de calor es el joule. ¿Y qué quiere decir? Bueno, si yo tengo dos objetos que se están tocando, tendrá que haber una transferencia de ese calor, ¿no? Porque uno estará más caliente y el otro más frío. ¿Sí? Nos dice que su unidad de calor más común es el julio o joule, también conocido. Y acá nos coloca que una caloría es igual a 184 joules. Que es una comita, nada más es una separación, o sea, una caloría es igual a 4184 joules. Y bueno, esto sería todo de esta unidad. Fue una unidad muy corta, muy sencilla, pero muy fácil de comprender. Y si tienen alguna duda, los invito a que coloquen sus dudas abajo en la sección de comentarios y yo con mucho gusto les contestaré. Gracias.